Honorarios en causas penales. Bueno, antes que nada, y como suelo hacer en estas clases, mi nombre es Santiago Irizarry, sí, me presento. Yo soy especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano y magíster en Razonamiento Probatorio por las universidades de Girona, España, pero también de Génova, Italia. Soy docente universitario, secretario de investigación, dirigí variadas investigaciones científicas vinculadas con el derecho penal y procesal penal. Soy autor de diversos libros también vinculados con el derecho penal, autor de más de una docena de artículos de doctrina publicados en diversas revistas jurídicas y fundamentalmente, y esto es lo que realmente me identifica, yo soy abogado y ejerzo la profesión de manera ininterrumpida en el foro penal desde hace más de 10 años. Justamente por esto es que a fines, mediados del 2024, di inicio a un proyecto que venía pensando y trabajando desde hace tiempo, que concretamente es esta academia, es decir, una academia que tiene como objetivo colaborar con los abogados, pero más específicamente con aquellos abogados que quieran ejercer la profesión de manera independiente. Para quienes no sigan a la academia en Instagram, por favor les pido que lo hagan. De igual manera que les pido que se suscriban a este canal de YouTube y que le pongan me gusta a esta clase. Dicho esto, vamos a comenzar con la temática. La temática es honorarios en causas penales. Esta temática en sí es abordada en una de las tantas clases que ustedes se pueden encontrar en el curso Práctica Penal desde cero. Para quienes no lo saben, el curso Práctica Penal desde cero puede ser adquirido desde la página web de la academia, incluso los invito a que la visiten y que chusmeen lo que hay ahí adentro. Y este curso incluye un montón de clases que están grabadas, todas por mí, modelos descritos, un libro virtual y lo que creo que es lo más importante y más valioso realmente, foros de consulta, es decir, foros donde ustedes van a poder depositar cualquier tipo de pregunta, inquietud o problemática que tengan con relación al abordaje de un tema o relativas al ejercicio de la profesión. ¿Sí? Dicho esto, vamos con el tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, honorarios profesionales en causas penales. Que para ser franco, es un tema que en el ámbito universitario se aborda de una manera muy por arriba, es decir, no nos explica en el detalle el cómo abordar el tema de los honorarios y fundamentalmente qué tener en cuenta para determinarlos. Que no es una cuestión menor, sino que es algo absolutamente trascendental para todo abogado, más aún para aquel que vive de su trabajo. Primero y principal, nosotros en el ámbito penal tenemos dos formas o modalidades para determinar los honorarios. Se pueden establecer a partir de una regulación judicial. Esto sería el caso de aquel abogado que percibe sus honorarios como consecuencia de la regulación que ha hecho el magistrado. Es decir, una vez que el proceso culmina o en diversas etapas muy específicas del proceso, al abogado se le van a regular honorarios. Esa regulación la establece y la realiza el propio magistrado. ¿Cómo lo hace? Bueno, analiza justamente cuáles fueron las labores que desarrolló el abogado en este expediente específico y en orden a eso establece, bueno, señor, usted es acreedor de determinada suma de dinero, en tanto usted ha trabajado de tal manera esto que el otro y le tocan estos honorarios. Perfecto. ¿Qué pasa? En el ámbito del derecho penal esto no es usual. Es más, esto podríamos considerarlo como la excepción. ¿Por qué? Porque en el mundo del derecho penal lo habitual es que los honorarios sean pactados. La pregunta es, bueno, ¿pactados entre quiénes? Muy sencillo, entre el abogado y el cliente. Yo siempre digo lo mismo. Aquí no tenemos límites, no tenemos condicionantes, no tenemos reglas. Es decir, la determinación de los honorarios va a depender de lo que cada uno, en calidad de abogado, considere. Yo voy a ser el que meritúe mis labores o mis futuras labores y el que les ponga un precio a esas labores o a esos servicios que yo voy a brindar. Claro, y uno ahí quizás se pone contento y dice, bueno, entonces me voy a poner un precio bien alto. Claro, lo que uno también tiene que evaluar es que esos honorarios deben ser pagados por otro individuo que acepta pagarlos. En consecuencia, si bien no existen límites, si bien no existen condicionantes, uno, a la hora de fijar sus propios honorarios, tiene que tener en cuenta que del otro lado del mostrador va a haber un individuo que tiene que aceptarlos. Pues si no los acepta, no se los van a pagar y consecuentemente nosotros no vamos a intervenir en esa causa penal. Por eso es que hablamos de honorarios pactados, es decir, es un acuerdo entre dos partes, abogado por un lado, cliente por otro. Y esto también nos lleva a varias cuestiones, porque
a la hora justamente de establecer un número, el número en sí lo establece el propio abogado, que se lo traslada al cliente y éste lo analiza y determina si quiere o no aceptar este servicio que uno estaría o iría a brindar el día de mañana. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como abogados? O por lo menos, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta para establecer cuáles van a ser mis honorarios por estos servicios que voy a brindar? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no?, sobre el tintero que nosotros tenemos que considerar. Primero, y esto es trascendental, ¿en qué etapa del proceso estamos? Nosotros, el proceso penal lo podemos dividir en dos, tres o cuatro etapas. Es decir, acá no estoy hablando de teoría, sino que estoy hablando de el cómo se va desarrollando el proceso y cómo podemos intervenir o adentrarnos en el mismo. Nosotros muy a grandes rasgos vamos a encontrar una primera etapa que se corresponde con la instrucción o con la investigación. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sería investigación penal preparatoria. En algunas provincias es conocido como instrucción, sumario, investigación, es lo mismo. Otra segunda gran parte que tiene que ver con el plenario, es decir, la etapa de juicio, la etapa donde vamos a encontrar el debate propiamente dicho. Después podemos encontrar o considerar como etapas siguientes las etapas, por ejemplo, impugnativas, es decir, una vez que ya ha concluido, si se quiere, el debate y ya tenemos un veredicto o una sentencia, empieza lo que se conoce como las etapas de impugnación, es decir, cuando nosotros pretendemos que la resolución que tenemos sea revisada por los organismos superiores. Por ejemplo, la Cámara, Tribunal de Casación, Superior Tribunal de Justicia o Suprema Corte, Corte de Nación, ¿sí? Hay que ver justamente dónde estamos litigando para ver cuáles van a ser estos tribunales superiores. Pero entonces, es importante tener en consideración esto. ¿Por qué? Porque una cosa es tomar una causa desde cero y otra cosa es tomar una causa, por ejemplo, a 10 días de realizarse el debate. Una cosa es tomar una causa en lo que habitualmente se conoce como etapa intermedia, que es la etapa en la cual el fiscal pide elevar la causa a juicio, ¿sí? Y otra cosa es tomar la causa cuando ya tenemos una sentencia y lo que tenemos son 10, 15 o 20 días para impugnar ese fallo. Dependiendo la etapa del proceso donde nos encontremos, nuestras labores a futuro van a ser unas o van a ser otras. Incluso nuestras labores en el inmediato o corto plazo van a ser unas o van a ser otras. En algunos casos vamos a tomar un asunto a sabiendas de que nos están corriendo los plazos para presentar rápidamente un recurso. En otros asuntos, sabemos que vamos a tener mucho tiempo para pensar, reflexionar, establecer una estrategia de trabajo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay que tener en cuenta cuál es el delito que se le endilga al imputado, es decir, esta causa penal. ¿Por qué delito es? Una amenaza, lesiones, coacciones, extorsiones, homicidio, abuso sexual. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo del delito que se esté investigando, que se esté juzgando, las labores a realizar por nosotros también van a ser unas u otras. Incluso las posibles soluciones que vamos a tener para el caso van a ser unas o van a ser otras. Por ejemplo, ¿sí? Supongamos que nos viene a ver un individuo que se le endilga el delito de daño. Por ejemplo, haberle roto voluntariamente una ventana del auto a otro individuo. Bueno, esta es una causa que nosotros podríamos calificar como pequeña, es decir, es un delito no grave, es un delito que podríamos decir que es leve. Y sabemos que hay una posible solución, sería directamente pedir el pase a mediación, pagar por la rotura del vidrio y eventualmente los otros daños ocasionados y listo, se cerró la causa penal, es muy sencilla. Lo peor que nos puede pasar en esta causa, si es que avanza sobradamente, bueno, que termine con una suspensión del juicio a prueba, con una probation. Pero es algo fácil de obtener. Ahora bien, si nosotros sabemos que el delito que se está investigando es abuso sexual agravado. Bueno, ya partimos de la base de que esta es una causa de notoria complejidad. Y es una causa que, por ejemplo, no va a tener la posibilidad de ir a mediación. Es una causa que difícilmente, ¿sí?, nos haga lugar un pedido de probation.
Es una causa difícil y que como consecuencia de ello va a requerir mucho trabajo de nuestro lado. Vamos a tener que ir, por ejemplo, a diversas audiencias, vamos a tener que presentar un montón de escritos, probablemente tengamos que presentar un montón de recursos, de impugnaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante dos causas, la de daño y la del abuso sexual, que son totalmente distintas. Yo como abogado no puedo cobrar lo mismo, porque una causa va a requerir más trabajo que en la otra. Otra cuestión a tener en cuenta, ¿a quién vamos a representar? Es decir, ¿vamos a estar por el lado de la víctima o por el lado del imputado? ¿Y por qué esto es importante? Porque habitualmente el abogado que representa a las víctimas, si bien puede tener una participación activa en el proceso, quizás no tenga una participación tan activa o tan necesaria como el abogado que defienda al imputado. ¿Por qué esto es así? Porque el abogado que representa a la víctima, en principio, en líneas generales, va a ir de la mano constantemente con el fiscal, es decir, con el funcionario público que tiene un rol acusador y que tiene justamente la función y la obligación de acusar en caso de que considere que ha existido un delito. ¿Sí? El abogado de la víctima pasa a ser absolutamente relevante y pasa a trabajar mucho en aquellos casos en que el fiscal un poco le suelta la mano porque no cree, ¿sí?, que el delito se ha cometido. Pero de lo contrario, la verdad es que el abogado de la víctima va a ir siempre acompañado por el fiscal y que probablemente las peticiones, ¿sí?, o las labores que hagan avanzar el proceso no van a ser por parte del abogado, sino por parte de la propia fiscalía. En cambio, el abogado de la defensa, el abogado defensor del imputado, de una manera constante va a tener que estar al pie del cañón en la causa. Y su participación va a tener que ser activa, va a tener que contestar traslados, va a tener que oponerse, va a tener que realizar diversas presentaciones, va a tener que acreditar la inocencia de su asistido, va a tener que presentar recursos y demás. Entonces, ya aquí partimos de una labor abogadil mucho más compleja y tediosa que la otra. Por otro lado, bueno, ¿cuál es la condición económica de la persona a la cual vamos a asistir o a representar? Y esto porque yo siempre lo aclaro. Cada uno, y yo recomiendo que uno lo haga, en mente tiene que tener más o menos un honorario preestablecido para cada tipo de causas, ¿sí? Y no me refiero necesariamente a cada tipo de delito, ¿no? Sino a cada tipo eh, de labor a realizar en el futuro. Si yo sé que por tal recurso, y bueno, tengo que cobrar esto, yo sé que por este tipo de asuntos, en esta etapa específica del proceso, más o menos voy a tener que cobrar esto. Yo ya tengo una especie de, si se quiere, honorario preestablecido. Ahora bien, si sé que la persona que me viene a ver no está en condiciones de pagar ese honorario, yo, ¿sí?, como abogado independiente, liberal, tengo la potestad de reducir ese honorario, ¿sí? No digo que lo subamos en orden a quién es el cliente, digo que, merituando quién es el cliente, en caso de que queramos hacerlo, lo bajemos, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón de situaciones en las cuales uno se solidariza con la persona que viene al estudio. ¿Por qué? Porque le da lástima, porque se pone a pensar, bueno, esto me pudo haber pasado a mí, porque cree que es realmente inocente y que necesita de nuestra asistencia y nosotros realmente, por el motivo que sea, queremos ayudarlo, porque es un conocido de un amigo nuestro, por lo que sea, ¿sí? Entonces, uno también tiene que merituar esas cosas, ¿sí? Cuando hablo de la complejidad del caso, que ahí lo enuncio, no solamente me refiero al delito en sí mismo, sino a la complejidad de la causa en sí. Es decir, ahí nosotros lo que tenemos que merituar son, por ejemplo, la voluminosidad del expediente. Yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo trabajar un expediente que tenga un cuerpo y que sabemos que a lo sumo va a tener 3, 4, 5, que un expediente que ya de arranque tenga 10, 20 cuerpos. ¿Por qué? Porque eso ya desde el vamos va a requerir mucho más trabajo. Esto suele ocurrir, por ejemplo, es decir, expedientes voluminosos en causas donde se investiguen defraudaciones, estafas, o si se quiere, fraudes al fisco concretamente. Entonces, eso hay que analizarlo,
porque no es lo mismo trabajar en una causa donde lo único que tenemos es un pequeño expediente, o una causa donde para ponernos a trabajar tenemos que leer, por ejemplo, 30 anexos probatorios. Esto ya nos va a requerir un montón de trabajo, un montón de tiempo, un montón de esfuerzo. Eso lo tenemos que contemplar, porque el día de mañana si no nos vamos a arrepentir. Y fundamentalmente en lo que es la complejidad del asunto, tenemos que evaluar anticipadamente si esta persona, que al día de hoy está libre y que nos viene a ver al estudio, corre el riesgo de perder la libertad. ¿Por qué? Y esto lo abordamos en detalle en los dos cursos de la academia. Si nosotros sabemos de antemano que esta persona corre el riesgo de perder la libertad, desde ahora mismo tenemos que trabajar para que no la pierda. ¿Sí? Reitero, en el curso Práctica Penal desde cero y en el de delitos sexuales, donde se analizan todos los delitos, no los sexuales, sino aquellos que se vinculan con violencia de género, ¿sí? Amenazas, lesiones, etc. Analizamos cómo trabajar para resguardar anticipadamente la libertad, ¿sí? Y esto es mucho trabajo. Y ese mucho trabajo tiene que ser contemplado por nosotros a la hora de fijar los honorarios. Vuelvo a lo mismo, si viene un individuo imputado por el delito de daños, yo ya sé que este individuo es prácticamente imposible que pierda la libertad. Y si no va a perder la libertad, hay gran parte del trabajo que no voy a tener que hacer. Ahora bien, si viene un individuo imputado por un abuso sexual agravado, lo más probable es que pierda la libertad. Entonces, ya desde el vamos nosotros vamos a tener que trabajar para que no pierda la libertad. Y si pierde la libertad, ¿sí? Que es una gran chance, voy a tener que trabajar para que la recupere. Y trabajar para que la recupere no es algo sencillo, es algo bastante tedioso. Vamos a tener que realizar presentaciones, ir a audiencias, probablemente presentar habeas corpus, pedidos escarcelatorios, muchas impugnaciones, ¿sí? Demás, etc. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos que hacer un poco es futurología, lo cual no es fácil en derecho penal, ¿sí? Pero tenemos que intentar hacer futurología, porque a la hora de determinar nuestras labores, lo que vamos a estar cobrando es por esas labores. Tenemos que terminarlas anticipadamente. ¿Podemos cerrarle? Podemos cerrarle. Yo hay causas donde creo que las voy a resolver en un año, en 2 meses, y hay causas que creo que mi labor va a durar durante 4 o 5 años, y bueno, pero puedo errarle. Y la causa que creí que la solucionaba en 2 meses la termino solucionando o no la termino solucionando. La termino solucionando en 2 años o no la soluciono. Y son 5 o 6 años de trabajo. Entonces, fíjense que yo ahí les hablo del cuánto trabajo va a requerir. Y el cuánto trabajo va a requerir no necesariamente tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay causas, ¿sí? Que llevan mucho tiempo, están vivas, vigentes durante muchos años. Yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora en causas que el delito se cometió cuando yo ni siquiera estudiaba derecho, hace más de 20, 30 años atrás, pero siguen vivas porque no ha prescripto, porque no han tenido favorable acogida mis planteos de violación al plazo razonable, entonces siguen vivas, son décadas de trabajo, pero un trabajo muy, muy esporádico. Ahora bien, hay causas que quizás en un mes de trabajo trabajé lo mismo que trabajé en otras durante 4 o 5 años. ¿Sí? Siempre vuelvo a lo mismo. Si uno sabe que en esta causa el imputado puede perder la libertad, o ya perdió la libertad y mi trabajo es que la recupere, ya desde el vamos sé que acá hay que brindar mucho, mucho trabajo y trabajo especializado. Y eso es tiempo. Y eso justamente tiene que ser merituado por uno a la hora de establecer los honorarios. Probable duración del proceso, sí, esto es un poco lo que hablábamos. Algunos abogados lo que hacen, y yo se los pongo aquí sobre la mesa para que ustedes también lo tengan en consideración, por lo menos como una especie de, bueno, ver dónde estamos parados, tiene que ver con leer la ley de honorarios. Si uno va, busca ley de honorarios profesionales de los abogados, y lo que va a ver es que en materia penal está dividido según las labores a realizar. Por ejemplo, un pedido de escarcelación, por ejemplo, provincia de Buenos Aires serían, no lo tengo en mente, ¿no? Pero 5 IU, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, si la ley de honorarios me dice que la escarcelación mínimamente se tiene que pagar esto, ¿sí? Esa ley de honorarios en sí
tiene como destinatarios inmediatos a los jueces cuando tienen que regular honorarios. Pero si la ley de honorario me dice que ya por una escarcelación tengo que cobrar esto, por una habeas corpus tengo que cobrar esto, por una oposición a la elevación a juicio tengo que cobrar esto, por un recurso tengo que cobrar esto, por una asistencia en una audiencia o en un debate tengo que cobrar esto, bueno, ya voy haciendo una especie de sumatoria y digo, bueno, entonces mis honorarios en este juicio más o menos tienen que rondar esto. Ahora bien, como decía, ustedes, abogados independientes, liberales, tienen derecho y tienen concretamente la potestad de fijar sus honorarios sin estas limitaciones, sin condicionantes y cobrarlos conforme sus propias consideraciones de lo que ustedes entienden que vale su propio trabajo, ¿sí? Y en este punto yo quiero decir algo, porque, claro, uno lo que recomienda es, bueno, si estamos absolutamente perdidos en cuanto a los honorarios, lo ideal sería preguntar a otros colegas para ver cuánto más o menos están cobrando ellos. El problema está en determinar a qué colegas preguntarle y a cuáles no. ¿Por qué? Porque no todos los colegas somos iguales. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo pongo en el ámbito universitario siempre con el mismo ejemplo. Si yo quiero operarme de corazón, y le pregunto a Favaloro cuánto me cobra por la operación, y probablemente no me cobre lo mismo que me cobre un médico o un cardiólogo que se recibió hace muy poquito. Favaloro, por sus antecedentes, por sus títulos, por su reconocimiento, tiene la potestad de cobrarme mucho más. Entonces, si yo soy un médico que recién se recibe y no puedo preguntarle a Favaloro cuánto está cobrando él. ¿Por qué? Porque Favaloro está a años luz del lugar en el cual me encuentro yo. Entonces, si ustedes son jóvenes o adultos que se recibieron hace poco y quieren más o menos ver, bueno, cuánto está cobrando un abogado por estos servicios, intenten consultar, preguntar o averiguar con abogados que más o menos estén en un pie de igualdad con ustedes. ¿Y esto por qué? Porque más allá que ustedes tienen la potestad, como dije, de establecer su propio honorario en el monto que ustedes elijan, si ustedes eligen un monto muy alto y se comparan con un abogado de muchísima experiencia, con muchos títulos, con mucho reconocimiento, probablemente el cliente, cuando haga consultas con diversos abogados que le cobran lo mismo, y bueno, va a elegir aquel que tiene mayor reconocimiento, mayores títulos, ¿sí? Eh, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra cuestión, honorarios altos conllevan muchas responsabilidades también. Ahora bien, que tampoco ocurra lo contrario, es decir, honorarios muy bajos, quizás el día de mañana terminan siendo un dolor de cabeza, ¿sí? Eh, lo importante es que uno evalúe debidamente quién es uno como abogado, ¿sí? Cuál es la experiencia que tiene, cuáles son los antecedentes y fundamentalmente hacer un análisis de todo este listadito que yo aquí les acompaño. Eh, ahora bien, la gran pregunta, que es lo que decía hoy, bueno, ¿y cuánto es que cobro? ¿Sí? Doctor, ¿qué es lo que me preguntan siempre los chicos en la facultad, ¿no? O colegas, ¿cuánto cobro por esto? Y bueno, yo ahí no les puedo decir, porque en el fondo el que tiene que determinar cuánto cobrar, lamentablemente van a ser ustedes. Ahí yo no los puedo ayudar. Sí, me encantaría ayudarlos, pero no puedo. ¿Por qué? Porque lo que tienen que analizar ustedes es costo-beneficio. Es decir, si yo quiero agarrar esta causa, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto, ¿sí?, a percibir entendiendo que ese monto me sirve realmente? ¿Sí? E incluso en ese cuánto cobro, lo que uno tiene que medituar también es qué voy a sacar yo de esta causa. Por ejemplo, hay un asunto que quizás yo quiero trabajarlo. ¿Por qué? Porque me da exposición mediática. Supongamos, no estoy pensando en voz alta. Bueno, yo ese asunto quizás prefiero cobrarlo un poquito menos, pero agarrarlo. O es un asunto que la verdad que nunca trabajé y me gustaría trabajarlo para aprenderlo. Bueno, vamos a bajar un poco, ¿sí?, el presupuesto, nuestros honorarios, a ver si justamente podemos agarrar este asunto, ¿sí? O incluso, y esto es lo que yo les digo siempre a los chicos en la facultad, yo no tengo mucha experiencia, la verdad que son mis primeros pasos del derecho procesal, pero quiero ganar experiencia. Bueno, una forma de ganar experiencia es bajando los honorarios, tomando el asunto. Y una vez que ya tengo experiencia, ahí sí el día de mañana voy a tener mayores facilidades para analizar todo este listado, ¿sí?, que yo les mencioné en la filmina anterior. Es decir, cuando yo ya tenga experiencia, primero que ya voy a pasar a ser un abogado con mayor experiencia. Voy a estar ya sabiendo de qué hablo. Y en segundo lugar, voy a tener, si se quiere, una balanza un poco más precisa
para poder determinar cuánto trabajo me va a llevar este tipo de asuntos en el futuro, cuánto puede durar el proceso, cuál es la posible solución que le voy a poder encontrar a esta causa. Si en esta otra causa me fue bien haciendo esto, bueno, quizás en esta también. Entonces, el ganar experiencia, ¿sí? Es algo importante para uno. ¿Mm? Ahora bien, esto es sustancial. Esto es sustancial. ¿Qué se incluye? Algo que es muy importante es dejar bien en claro con la persona a la cual vamos a representar, vamos a defender, vamos a asistir, es dejar en claro qué se incluye en los honorarios. ¿Y esto por qué? Porque puede llevar a confusiones por parte de clientes. Recordemos, el cliente habitualmente no es un conocedor del derecho. Entonces, hay que explicarle qué incluyen los honorarios, ¿sí? Por lo general, los honorarios incluyen una totalidad de labores a realizarse. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, adquiere el rol de abogado defensor, adquiere el rol de abogado defensor y en consecuencia va a tener que contestar todos los traslados, va a tener que presentar todos los escritos que sean necesarios, va a tener que acompañar al asistido, al defendido, al imputado, mientras uno sea el abogado defensor. No puede ser el abogado defensor y decir, ah, no, yo este recurso no lo hago porque... No, no, si usted es el abogado defensor, no puede dejar firme este resolutorio, porque podría generar un estado de indefensión en el imputado y puede repercutir negativamente ya en uno mismo como abogado, por ejemplo, traerle aparejado una causa disciplinaria por dejar indefenso un individuo que estaba asistiendo. Entonces, si uno asume el cargo de defensor, dejar en claro por lo menos hasta dónde va a cumplimentar este rol de defensor. Por ejemplo, yo voy a ser tu abogado defensor durante la primera etapa del proceso, es decir, durante la investigación. Si la causa lamentablemente pasa a la etapa de juicio, bueno, mis honorarios van a ser estos otros. Si llegamos al debate oral, yo por ir al debate oral te voy a cobrar estos otros honorarios. Si eventualmente hay que hacer yo te voy a cobrar, ¿sí? Y si el día de mañana llegamos a esa otra etapa y esos honorarios previamente pactados no son pagados, ahí yo tengo la posibilidad de decir, bueno, hasta acá llegué, nosotros habíamos pactado tal cosa, usted no ha cumplido conmigo, yo renuncio al cargo de defensor. Perfecto. Pero hay que renunciar, no es que uno puede seguir siendo el abogado defensor a la espera de la paga. O puede hacerlo, pero en esa espera de la paga tiene que hacer todo aquello que requiera que haga el defensor. En algunos casos uno cobra meramente por un recurso. Tengan presente esto. Uno puede presentar un recurso sin ser abogado, defensor del imputado, por ejemplo. ¿Cómo? Hace el recurso y quien lo firma es el propio imputado por derecho propio y con el patrocinio letrado del abogado. Esto la verdad que es bastante excepcional, no es habitual, pero se los digo para que lo sepan meramente. A veces uno puede cobrar por una presentación, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Yo intento lograr que vos recuperes la libertad, voy a hacer un pedido de excarcelación, si eventualmente me va mal, voy a ir a la cámara y si vemos que no hemos tenido un éxito, hasta ahí yo he cumplido con mis obligaciones, si quieren después vemos cómo seguimos. Bueno, eso puede ser, lo que importa es que siempre esté pactado, es decir, que el cliente sepa debidamente qué es lo que está incluyendo ese honorario. ¿Qué es lo que yo suelo hacer para que esto no dé lugar para la duda? Cuando atiendo a alguien en el estudio, como decía, generalmente desconocedores del derecho, agarro un papel y un lápiz, les hago una raya en la hoja y les digo, mire señor, el proceso penal tiene estas dos grandes partes o etapas. La etapa de la investigación, y se las marco, y la etapa del juicio. La etapa de la investigación es la etapa donde el fiscal, que es la parte que tenemos en contra, o la parte que investiga si ha habido en un delito, es la etapa donde va a recolectar pruebas. Va a llamar a declarar a testigos, va a librar oficios de informe para que remitan oficinas públicas o privadas informes, etcétera, etcétera, etcétera. Se recolecta información. Y la etapa de juicio es la etapa que seguramente usted, señor, ha visto en la televisión en algún juicio resonante, que es la etapa donde se realiza el debate, ¿sí? Le explico no muy detalladamente, pero para que entienda debidamente de qué estoy hablando, pero más específicamente, para que sepa qué va a incluir este honorario. Bueno, mi honorario va a incluir la etapa de investigación, la etapa donde yo voy a tener que ir
quizás a esta audiencia, donde voy a tener que ir a la audiencia donde se le toma declaración a este testigo, donde voy a presentar estas pruebas que usted me está trayendo aquí en estos documentos o que tiene aquí en este teléfono celular. eh, y se lo dejo en claro, ¿sí? Eso es importante. Ahora bien, como decía, el tema de los honorarios no tiene límites ni condicionantes. Y aquí viene la pregunta. ¿Podemos dar facilidades de pago? ¿O cómo es que nosotros percibimos este dinero? ¿Percibimos todo el dinero pactado o solamente una parte del dinero? ¿Podemos realizar financiaciones? Y sí, la verdad es que sí. Si uno como abogado entiende que es conveniente otorgar financiación o meramente cobrar la mitad del monto pactado para arrancar y la otra mitad a los 5, 6, 10 meses, lo que uno pacta, se puede hacer. Vuelvo a lo mismo, quien determina los honorarios es uno, siempre y cuando ese uno, el abogado, tenga presente que del otro lado hay alguien que tiene que aceptar ese honorario. Por eso a veces es bueno dar facilidades de pago, dar financiación, pactar algo que le sea accesible al cliente. Y acá incluso puede entrar hasta a darse una especie de negociación, es decir, esto es como cuando uno va a requerir cualquier otro servicio. Bueno, puede entrar en una negociación, doctor, pero usted me permitiría que yo le pague en vez de en un mes dentro de 6 meses, bueno, y uno lo tendrá que analizar y ver si es conveniente o no. ¿Mm? Entonces, en cuanto a honorarios, sí que ha sido una de las grandes inquietudes que han tenido algunos alumnos de la academia o que siempre me han consultado, la regla es que no existen límites ni condicionantes y quien los tiene que determinar es uno, a sabiendas que del otro lado hay alguien que los tiene que pagar. Dejar las cosas bien en claro con el cliente es fundamental para evitar dolores de cabeza el día de mañana. Esto es muy importante, ¿sí? En lo que hace a la suscripción de un convenio, bueno, algunos abogados lo pactan por escrito, otros lo pactan de palabra meramente, ¿sí? Recordemos que el vínculo entre abogado y cliente es un vínculo de confianza. En consecuencia, si yo confío en el cliente confía en mí. Así que eso puede ser también. Eh, no necesariamente tenemos que hacer un convenio de honorarios, ¿sí? Y hasta acá más o menos hemos llegado con la clase, ¿sí? Espero que les haya servido, ¿sí? Es una clase que probablemente quizás muchos de ustedes buscaban, bueno, decirles algún monto específico para cobrar, eso no lo puedo hacer porque como decía, cada abogado cobra en orden a su experiencia, en orden a sus títulos, en orden al reconocimiento que tiene por sus labores realizadas previamente o por ser reconocimiento académico o por cualquier tipo de reconocimiento. Pero si quieren tener por lo menos en mente montos, lo que pueden hacer, y esta es mi recomendación, por lo menos para que no estén en una laguna de dudas, es acudir a la ley de honorarios profesionales y ahí ver cuánto es que efectivamente a nivel legislativo se establece, ¿sí? Anticipadamente que podría salir tal o cual labor específica. Y les reitero, en esa ley o en esas leyes, ustedes lo que van a encontrar son escarcelación, 2 puntos. Bien, el abogado puede cobrar tanto. En provincia de Buenos Aires serían IUS, sí que es un valor que se va actualizando cada mes, bimestralmente, cada 6 meses, dependiendo de los tiempos que corren, ¿no? Eh, entonces ahí uno ya de antemano puede hacerse la idea de cuánto poder llegar a peticionar de honorarios en determinado caso. Espero que les haya servido, como dije hoy, si creen que esta clase les ha servido, o si les ha servido, mejor dicho, lo único que les pido es que le pongan me gusta, que se suscriban al canal de YouTube y que sigan a la academia también en Instagram. Nos vemos la próxima.